Buenos días, profesor y compañeros. Nosotros somos alumnos de la segunda 17 y les venimos a presentar el tema sobre la Revolución Mexicana. En la Revolución Mexicana hablaremos sobre las etapas y su importancia que tuvo, al igual que el marxismo. Igual hablaremos sobre el tema del socialismo en Yucatán con Salvador Alvarado y Felipe Carrillo Puerto. La Revolución Mexicana consta de varias etapas en las que la principal, la causa por la que este movimiento se realizó es el Porfiriato de 1876 a 1911, lo que también constaría de otra etapa que es el lanzamiento del Plan de San Luis Potosí a cargo de Francisco I. Madero, cosa que fue a partir de ese punto en el que se considera el inicio oficial de la Revolución Mexicana. Es ahí donde inicia la Revolución Maderista, otra etapa de 1909 a 1910, que constaba con la participación de Emiliano Zapata, Francisco Villa y Pascual Orozco, en donde oficialmente Porfirio Díaz es derrotado, pues renuncia a su presidencia y lleva a Francisco y Madero a la presidencia de México, o sea, a tomar ese lugar. Por lo que sigue la otra etapa, que sería el gobierno de este mismo, que duraría del noviembre de 1911 a febrero de 1913. Este gobierno no tenía contenta a la gente por las malas decisiones que tomaba como presidente y por su alianza que tenía con Victoriano Huerta, un exporfirista. Ahí Emiliano Zapata traiciona a Madero gracias a esto y se inicia el plan de Ayala para desconocerlo como presidente de México. Pero eso no fue lo peor, pues llega Victoriano Huerta a traicionar a Madero y es cuando se inicia lo que se le conoce la decena trágica, en donde Francisco y Madero es asesinado. A partir de ahí se inicia con el régimen de Victoriano Huerta, pues llega a la presidencia de México tras traicionar a Madero. Este régimen ocasiona que los revolucionarios que se habían separado se unieran para luchar en su contra. Ahí inicia la Revolución Constitucionalista de 1913 a 1917, de nuevo, otra etapa, en donde Venustiano Carranza estaría a cargo de este movimiento, entre otros líderes revolucionarios. Aquí es donde logran que Huerta renuncie a su posición el 15 de julio de 1914. Es así como tiempo después, el 10 de octubre hasta el 9 de noviembre de 1914, se da la Convención de Aguascalientes, algo que se propone para poder solucionar los problemas que tenían, cosa que no se logra, pues se mantiene una guerra interna hasta 1916, en donde Victoriano Carranza sale victorioso. Tras esa finalización, inicia el Congreso Constituyente en 1917, que básicamente es el Congreso Constituyente que Carranza organizó, en donde sale la promulgación de la Constitución de 1917 y además es elegido como presidente de México. Después tenemos el final de este conflicto en 1917. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de las aportaciones de la Revolución Mexicana. Existen múltiples, pero yo les voy a hablar de las que se vieron más pronunciadas, en las cuales se encuentra la renuncia de Porfirio Díaz, promulgación de una nueva constitución en 1917, nacionalización del suelo y subsuelo, reforma agraria, reforma de la ley de educación pública, nacionalismo del petróleo, mejora de la situación laboral de los trabajadores, creación del sindicalismo, repartición de los latifundios entre el campesinado. Y de igual forma, uno de los legados más importantes que nos ha dejado el movimiento revolucionario es la emisión de la nueva ley electoral a partir de noviembre de 1911 con Francisco Madero, que introdujo por primera vez el voto directo para la elección de diputados y senadores federales, aunque cabe señalar que durante el porfiriato en algunos estados ya existía el voto En directo. ese maximato se establece el salario mínimo, ya que con este tenemos como seguro de que nos van a pagar al menos lo mínimo de nuestro trabajo. También se reformó la ley del patrimonio ejidal, se modernizó el país gracias al patrimonio, se enfrentó a los privilegios que tienen las iglesias católicas y se procedió en el reparto de tierras.
También se logró la interconexión de los distintos rincones de México a través de la red vial. En sí, el Maximato nos dejó como una herencia una sociedad más humana, también una más laica y por supuesto más activamente involucrada en la política nacional. Analizando las reformas de Alvarado y de Carrillo Puerto, podemos entender la evolución del socialismo en el estado de Yucatán. Para 1915 llega el general Salvador Alvarado a Yucatán como gobernador, removiendo la imagen que se tenía de la revolución en otros estados. La reforma social de Alvarado sirvió como base del socialismo en el estado de Yucatán. Para 1922, Felipe Carrillo Puerto inicia su carrera como gobernador, a través de su política quería priorizar el cumplimiento de la reforma agraria y de las mejoras de las condiciones para la vida del pueblo indígena. Durante el mandato de Alvarado no se tuvo un gran avance con respecto al repartimiento de tierras. Se tiene registro que de 1915 a 1917 solo hubo una solicitud de donación de tierra. Con esto podemos concluir que la reforma agraria no avanzó significativamente, sino todo lo contrario. Los hacendados tuvieron que reforzar sus comercios. Y a todo esto seguramente Alvarado comprendió la decadencia que estaba teniendo económicamente y socialmente. Por otra parte, Carrillo pensaba en darles poder a los campesinos, ya que podrían ser potencial que participen como simpatizantes políticos, pero entendió que esto podría ser una movilización política difícil y lenta. La etapa del gobierno del Partido Socialista fue una época de crisis económica, ya que había provocado pérdidas, la intranquilidad del pueblo, la movilización política no había avanzado mucho. Carrillo no realizó una reforma democrática, sino que también impulsó el cambio del régimen hacia el socialismo. Sin embargo, el pueblo de Yucatán deseaba que se estableciera recuperar su vida a través de una reforma agraria radical, pero la mayoría no deseaba el establecimiento del régimen socialista.